Chicos, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a ver la segunda actividad de la experiencia de aprendizaje número 9. Hoy estamos en el curso de educación para el trabajo con quinto año de secundaria, los chicos de la promoción. Hoy, en realidad nos toca trabajar la experiencia de aprendizaje número 9, la última del año lectivo, y vamos con el título, ¿ya? El título es, entonces, creamos prototipo de prendas de vestir para combatir el friaje. Lo primero que siempre hago es recomendarles que se sigan cuidando del virus. Lo otro es que, de todas maneras, nuestras normas han sido fundamentales para el desarrollo de nuestras clases en estas aulas virtuales. Eso nos ha permitido llevar, pues, una comunicación respetuosa. Además de ello, comunicarles cuál es la competencia nosotros que trabajamos. Recuerden que nosotros en Educación para el Trabajo trabajamos la competencia, o sea, trabajamos con proyectos de emprendimiento. Ya lo que nosotros hacemos son proyectos de emprendimiento a través de la metodología del Design Thinking. Para desarrollar esta competencia tenemos que tener estas capacidades o tenemos que aplicar estas capacidades que son justamente crear propuesta de valor, aplicabilidades técnicas y trabajar de manera cooperativa. Ya saben que de todas maneras el producto es un prototipo de una prenda de vestir para combatir el frío. Este es el recorrido que vamos a hacer en la experiencia de aprendizaje número 9, que lleva por título Creando prototipos de prendas de vestir para combatir el frío. La semana anterior hemos trabajado la actividad número 1, donde hemos redactado el desafío y hemos empatizado y recogido la información con la técnica de la entrevista, que ustedes solamente tenían que aplicarla, ni siquiera tenían que elaborar la entrevista porque la entrevista ya estaba lista, solamente tenían que aplicarlo a 3 personas. Con esa información de los chicos que ya me han enviado es que se ha trabajado la actividad número 2, que hoy día vamos a organizar la información recogida y vamos a definir cuál es el problema. Posteriormente, trabajamos con las 3 actividades más que nos corresponden. Así que hoy estamos trabajando en la segunda fase del Design Thinking, que es la fase definir. Además de ello, estimados estudiantes, en el proceso de la clase, cuando yo les hago preguntas, ustedes tienen que participar y de acuerdo a eso es que yo con estos pequeños indicadores los evalúo para poder colocarles notas en el proceso. Ya recuerden que deben tener en cuenta estos indicadores porque todas las clases son evaluadas. Al ser la evaluación formativa, ustedes son evaluados todas las clases con esta pequeña lista de cotejo. Así que mucho cuidado con ello. Nuestro tema es entonces, organizamos la información recogida y definimos el problema, ¿ya? Organizamos la información recogida y definimos el problema. Así, continuamos, chicos, continuamos. Hoy vamos en la actividad número 2, donde vamos a organizar la información y en realidad acá tenemos nuestra competencia, nuestras capacidades, los desempeños, el propósito, que hoy día tenemos que organizar la información obtenida de la fase anterior y además tenemos que buscar, definir cuál es el problema respecto a lo que es las prendas de vestir o respecto al friaje. La evidencia que tienen que presentar hoy día, pues, es a aplicar la técnica de saturar y agrupar, la técnica del mapa de la empatía, del punto de vista y además la técnica de cómo podríamos. ¿Cuál es la problemática que estamos trabajando? En función a qué tema se desenvuelve nuestra experiencia de aprendizaje? La experiencia de aprendizaje se desenvuelve en función al frío, ¿no? A las temperaturas que se pueden pues apreciar con el exceso del cambio climático, ¿no? Que lamentablemente afecta a los niños, a las niñas y por supuesto a las personas adultas mayores. Inclusive les llega a causar la muerte. ¿Por qué?
por el exceso del frío y el hielo que hace. Y no solamente afecta la salud y la vida de las personas, sino también sus cultivos, sus animales y por supuesto al afectar sus cultivos, que son su principal fuente de ingreso y sus animales, lo que hace es que la economía familiar salga perjudicada, es decir, que ellos no tengan cómo poder vivir. Ante estas heladas, las heladas que se encuentran a 3.500 metros sobre el nivel del mar, es decir, los lugares que se encuentran a 3.500 metros sobre el nivel del mar, lo que buscamos es que estas regiones que son afectadas por estos fenómenos, ¿ya? Por estas heladas, por estas infecciones respiratorias agudas, ya sobre todo en los niños menores a 5 años, que es un problema latente que se da en los sectores y en las regiones nuestras. Entonces, ante ese problema, ante esa problemática, o sea, ¿cómo podríamos evitar entonces la causa del friaje en los habitantes de nuestra localidad? Y esto depende, por supuesto, del lugar donde tú vivas, ¿no? Pero igual, o sea, igual tú tienes que ver, por ejemplo, qué prenda tú podrías sacar para que estas personas puedan solucionar ese problema, ¿no? Porque estar expuesto al hielo y al friaje lo que hace pues es deteriorar tu piel, resfriarte, te dan enfermedades respiratorias agudas, inclusive hasta llega a causarte la muerte. Entonces, independientemente del lugar donde tú estés, hay que preocuparse y buscar, elaborar, crear un proyecto para poder solucionar este problema, ¿no? Continuamos. Hoy vamos a ver ¿qué hemos hecho el anterior? Pues el anterior hemos redactado el desafío y hemos obtenido la información con la fase de la entrevista. El día de hoy vamos a empatizar, ¿por qué? Porque vamos a organizar la información obtenida en la fase anterior, vamos a aplicar la técnica del punto de vista y vamos a redactar la pregunta de cómo podríamos, ¿sí? Y acá tenemos, por ejemplo, una imagen de más o menos un modelo de alguna prenda que podríamos usar para que se protejan estas personas. Entonces, hoy día estamos en la fase 2, que es en la fase definir, donde vamos a definir la necesidad del usuario, ¿ya? ¿En base a qué? En base a la información recogida de la entrevista que tenían que ustedes aplicar, que he cogido algunas de las respuestas que ya me han enviado. ¿Por qué? Porque vamos a necesitarlas para descubrir cuál es el insight o las revelaciones que tienen los usuarios. Primero vamos a trabajar con la técnica de saturar y agrupar y posteriormente vamos a trabajar con la técnica del mapa de la empatía. Acá tenemos, por ejemplo, un ejemplo de la técnica de saturar y agrupar. Continuamos. Lo primero que vamos a trabajar es la técnica de saturar y agrupar. ¿En qué consiste? Pues esta herramienta es utilizada dentro del Design Thinking con la finalidad de poder utilizar pequeñas tarjetas de colores donde vas a colocar o vas a escribir la información que has obtenido en la entrevista de las respuestas que te han dado las personas. Y acá tenemos, por ejemplo, el primer paso que es saturar, es decir, escribir en papeles de colores todas las respuestas. Y luego la segunda fase que es agrupar es donde tú lo seleccionas o lo agrupas o lo separas por grupos de acuerdo a la necesidad, ¿no? De acuerdo a la necesidad puede ser, por ejemplo, por personas, por necesidades, por problemas, ya dependiendo, ¿no? Dependiendo. Ya, por ejemplo, entonces ahora vamos, por ejemplo, a la etapa saturar. En la etapa saturar hemos colocado algunas, lógicamente, las respuestas más relevantes. No quiere decir que vas a escribir toditita la información las respuestas que te han dado las personas, porque muchas de ellas se repiten, ¿no? Muchas de ellas se repiten, por lo tanto, no es obligatorio escribir toditita la información, sino lo más relevante, ¿no? Lo más relevante, lo más importante, lo que piensas tú que te va a servir para poder trabajar esta etapa. Ya, por ejemplo, ¿qué me han dicho? Que es muy frío en invierno, llueve granizo, es difícil vivir así. ¿Qué más me han dicho? Que se sienten preocupadas porque tienen niños pequeños y los padres, y que son padres que les afecta mucho. ¿Qué más? Darle una alimentación equilibrada, consiguiendo ropa abrigadora, bebidas calientes y cuidar que no se enferme. ¿Qué más me han dicho? Necesitamos que haya ropa abrigadora, frazada, poncho para las heladas. ¿Qué más me dijeron? Desesperados ante las enfermedades.
Yo lo llevo a la posta, le doy hierbas y no tenemos medicinas por falta de dinero. ¿Qué más me dijeron? Me gustaría comprar ropa para el frío, pero no tengo plata. También me gustaría comprar medicinas, en este caso a lógicamente a un precio económico, también te dice, ahí está. Entonces, mira todo lo que te han dicho lógicamente estas personas que han sido entrevistadas. ¿Qué más me dijo otro usuario? Me dice, hay que evitar que ellos se expongan, es decir, que él evita que los niños y los adultos mayores, en este caso sus padres, se expongan al frío. Además dice que los abrigan y que a sus animalitos les construyen un lugar ya para protegerlos y les dan hierba para alimentar. No, y que necesitan hierba para alimentarlos. Es decir, que a sus animalitos les construyen un lugar para protegerlos de las heladas y que además de eso necesitan hierbas para alimentarlos. ¿Por qué? Porque recuerden que si la temperatura está bajo cero, entonces lo que va a hacer es congelar todo lo que está ahí. Entonces, por eso yo dice que necesitan hierbas para que alimenten sus animales. ¿Qué más? Bueno, en este caso, dice otra persona, otro de los usuarios que se entrevistó, dice, mira, que el alcalde repartió algunas frazadas una vez, pero creo, dice, que no puede ayudarnos a todos siempre. ¿Ya? Y luego, por último, pedimos a las autoridades que nos ayuden para no perder nuestros hijos por el frío. Miren, esa es toda la información que yo en este caso, algunas preguntas, algunas respuestas que me han enviado ya, que yo he recolectado. Entonces ya una vez que yo tengo esa información, toda esa información ya estamos aplicando saturar. Ahora vamos a agrupar, ¿ya? ¿Y cómo vamos a agrupar? Vamos a agrupar en dos grupos nada más, ¿ya? En dos grupos nada más. El grupo donde dice necesidades y el grupo donde dice sentimientos y preocupaciones, ¿ya? Ahora vamos a agrupar según el tema, ¿ya? Por ejemplo, necesidades. ¿Qué necesidades tiene? Necesita que haya ropa abrigadora, frazada, poncho para las heladas. Darles una alimentación equilibrada, comprar algunas ropas abrigadoras, bebidas calientes, cuidar bien a que no se enfermen. ¿Qué más? Evitar que se expongan al frío, abrigarlos, construir un lugar a los animalitos para poder, o sea, que necesita construir un lugar para sus animalitos y que necesita hierba también para alimentarlos. Y dice que verlos morir es muy triste cuando de repente se mueren con el exceso del frío los animalitos. ¿Qué más? Vino el alcalde, repartieron frazadas, pero no pueden votar. Muy bien, ahí está. ¿Qué más? ¿Cuáles son los sentimientos y preocupaciones que tiene? Dice que están desesperados ante las enfermedades, ya que los llevan, les dan hierbas y bueno, que no tiene medicina porque les falta el dinero. Ya. Luego dice que le gustaría comprar ropa para el frío, pero no tiene plata. Ajá, tampoco tiene plata para medicinas, ya. Y que le gustaría comprar a precio económico. Ya, listo. ¿Qué más dice? Preocupada porque tengo un niño pequeño y mis padres son mayores, les afecta mucho. ¿Ves? Ahí están las preocupaciones. Y bueno, dice que hace mucho frío y que en invierno llueve granizo y es difícil vivir así. Eso, entonces, en dos grupos se hace. Una vez que yo ya tengo desarrollado la fase de agrupar y saturar, primero he saturado, luego agrupado, ahora voy a trabajar con el mapa de la empatía. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque voy a ubicar bajo el mapa de la empatía, como ya ustedes sabrán, hemos trabajado en fases anteriores, se divide en 4 cuadrantes. En uno, ¿en función a qué? En función al usuario, ¿ya? En función al usuario. La primera dice, ¿qué dice quién? El usuario. ¿Qué piensa quién? El usuario. ¿Qué hace qué? El usuario. ¿Y qué siente quién? El usuario. Y se ubica en los 4 cuadrantes. Por ejemplo, ¿qué dice el usuario? Dice que hace mucho frío, más en invierno. Dice que quiere proteger a sus animales. Dice que quiere ropa, frazadas y ponchos para el hielo. Dice que su familia se enferma. Dice que su casa filtra el frío. También dice que no tiene dinero para comprar ropas ni medicinas. Dice que una vez también el alcalde les donó frazadas. Muy bien.
¿Qué piensa? Piensa proteger a su familia del hielo. ¿Qué más? Que las autoridades deberían ayudarlos. ¿Qué más? Que quiere que su familia esté abrigada, ya, pero no tiene ropa para el frío. Ya está. ¿Qué más? ¿Qué hace? Dice que evita que salgan al frío sus hijos y sus padres, porque lógicamente ellos son los más vulnerables. ¿Qué más? Dice que les da bebidas calientes, esto de que ellos toman bebidas calientes. ¿Qué más? Dice que también él hace o construye un lugar para que sus animalitos no se mueran por el frío. ¿Qué más? Dice que además cuando están enfermos se los lleva a la posta, les da hierbas y algunas, bueno, y que no tiene muchas medicinas por falta de dinero. ¿Y qué siente? Preocupación porque sus niños teme que se enfermen. Triste porque no tiene dinero para comprar ropas abrigadoras y medicinas y desesperados ante cualquier situación de muerte de sus familiares más vulnerables. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí está. Ya tenemos claro qué cosa necesitan estas personas, cuál es la preocupación que tienen ellos, ¿ya? Una vez que yo trabajo ya esta etapa, paso a la siguiente. En la siguiente es donde vamos a aplicar la técnica del punto de vista, las revelaciones. O sea, vamos a ver quién es el usuario, qué necesidad tiene y cuál es su revelación. ¿Quién es el usuario? En este caso, el usuario pues son los pobladores y padres de familia de la región Puno, ¿ya? Que necesitan estos señores, necesitan proteger a sus hijos y adultos mayores del frío. ¿Por qué? Porque consideran que deben usar prendas de vestir abrigadoras y térmicas para cuidar la salud de sus familiares y, si es posible, de sus animalitos también. Entonces, ahí está. Eso es lo que necesitan. Ya tengo yo la necesidad. Una vez que yo tengo mi necesidad, paso por último, ¿a qué? A trabajar la última técnica, que es la técnica de cómo podríamos nosotros, ¿sí? En función a la fase de la técnica del punto de vista, vamos a ver, dice, ¿cómo podríamos hacer que los padres de familia y pobladores de la región Puno protejan a sus hijos y adultos mayores del frío usando prendas abrigadoras y térmicas para cuidar la salud de las personas? Y acá tenemos, por ejemplo, algunos ejemplos. Ya tenemos listo, ya hemos terminado, ya sabemos lo que necesitamos. Lo que necesitamos es, en este caso, uno, necesitamos prendas abrigadoras y térmicas y necesitamos cuidar la salud de las personas. Respecto a eso es lo que vamos a trabajar. Y tenemos algunos ejemplos también de ello. Una vez que hemos terminado, por supuesto, siempre el reto de la semana. El reto de la semana, en este caso, ya no va a ser que en este caso que desarrollen, sino va a ser pues que puedan trabajar algunas preguntas que se van a enviar al grupo. Ya está. Y por último, tienes que evaluarte con este criterio si has creado propuesta de valor a partir de la definición del problema, aplicando la técnica del punto de vista y la técnica como podríamos. ¿Ya? Y acá le vas a colocar, pues, si lo lograste o no lo lograste. Perfecto. Entonces, eso es todo por hoy. Ya sabes que puedes visitar la página donde está todo el material que está en la descripción del video para que así evitemos estar enviando el material a cada rato porque la página se ha hecho justamente con esa finalidad. Así que nos vemos, chicos, hasta la próxima semana. Nos vemos, cuídense.